Bueno, máximos y mínimos relativos. Empezamos con estas definiciones de extremos relativos o locales. Bueno, esta función z igual a f de x tiene máximo relativo local en x, 0 y 0, si existe un entorno de x, 0 y 0, en el que se cumple que para todo xy perteneciente al entorno, se cumple esta relación, que f de x, 0 y 0 es mayor que el f de xy, para todo xy que esté en ese entorno, ¿cierto? La definición muy similar al análisis 1, nada más que ahora el dominio es bidimensional, ¿no es cierto? Bueno, mínimo relativo es análogo, es decir, si f de x, 0 y 0 es mayor a cualquier evaluación que se haga dentro del entorno, ¿no es cierto? Dentro del entorno. Fíjense de que esto es lo mismo que decir, por ejemplo, en el primer caso, si yo paso el f de x, 0 y 0 al primer miembro, sería el incremento de la función, ¿no es cierto? Sería f de xy menos f de x, 0 y 0, menor que 0, ¿no? Para todo el entorno. Y acá sería el incremento de la función para el mínimo, el incremento de la función mayor que 0 para todo el entorno, ¿no? Hago esta aclaración porque después el incremento de la función, que sería el delta z, lo vamos a utilizar para la demostración de un teorema fundamental, digamos. Bueno, los extremos absolutos ya nos enmarcamos ya no en un entorno, sino en todo el dominio, ¿cierto? Si f de x, 0 y 0 es mayor que la evaluación de cualquier punto del dominio, entonces tenemos un máximo absoluto. Y en el caso contrario, si es menor que todo punto, que la evaluación de cualquier otro punto del dominio, entonces es mínimo absoluto. Bien. Acá está la condición necesaria. Este es el titulito, un teoremita sencillo, que dice, si f de xy tiene un extremo relativo en x0 y 0, es decir, ya estamos estableciendo, ¿no?, en la hipótesis, si tiene un extremo relativo en el punto, en donde la función es derivable, entonces esta sería la tesis. La derivada de la función respecto de x y la derivada de la función respecto de y en el punto de x0 y 0 tienen que ser 0, es decir, las derivadas parciales evaluadas en ese punto tienen que ser 0. Esa es la conclusión. Acá lo vamos a demostrar de una manera sencilla utilizando la herramienta del análisis 1. ¿Cómo hacemos para utilizar la herramienta del análisis 1? Bueno, a la función f de xy le vamos a poner que la y sea constante. Constante en el punto, ¿no? En el punto y0. Entonces, si el y es constante valiendo y0, ¿no es cierto? Vamos a tener una función que va a ser g de x. G de x igual a f de x y esta es la constante y0, ¿no es cierto? Entonces, acá hacemos la deducción, ¿no es cierto? Si f de xy tiene un extremo relativo en este punto, entonces g de x tiene que tener un extremo relativo en x0. ¿Cómo es eso gráficamente? Aquí hicimos un grafiquito donde hemos considerado que tenemos acá, en el punto x0 y 0, tenemos un máximo relativo y también es absoluto, ¿no? Máximo relativo. Y bueno, acá la f de xy tiene un máximo relativo acá, ¿no es cierto? Pero si yo mantengo la y constante, en y0, yo me muevo en estos puntos, me genera una curva. Cuando me muevo en esta línea de y constante, me genera la curva g de x, porque varía solamente la x acá. Y obviamente tiene también un extremo, ¿cierto? Y un extremo en x sub 0, ¿no es cierto? Entonces, por condición necesaria de existencia de extremos de funciones de una variable, g' de x sub 0 tiene que ser 0. Esta es la condición necesaria del análisis 1. Entonces, ¿qué hago? Bueno,
¿Cómo se define la derivada? Se define así. El cociente incrementa, le decía incremento solamente la variable x. Hago el cociente incrementa, le hago el límite y esa es la derivada, ¿no es cierto? Pero esto lo puedo hacer su relación con f de x y 0. ¿Ve? Acá estoy incrementando solamente la x, la y0 permanece constante. Por lo tanto, al reemplazar y mirar esta expresión, me doy cuenta que la derivada primera respecto de x, en x0 y 0. Como son iguales, también es igual a 0. ¿Ven? Una demostración bastante sencilla, ¿no es cierto? Esta sería ya una de la primera parte de la tesis, ¿no es cierto? Ahora, si hago en forma análoga al revés, es decir, mantengo a x constante en x sub 0, entonces voy a tener una función de y, del análisis 1. Entonces, voy a llegar a la conclusión, a la segunda parte de la tesis, que f' respecto de y, en el punto me va a dar 0 y quedaría demostrado el teorema, ¿no? Que sería x constante, sería esta, ¿eh? Sería esta, y la curva sería esta, la h de y, ¿no? Obviamente también tiene un extremo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si tenemos un extremo, sí o sí tenemos que tener las derivadas en ese punto parciales iguales a 0, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el plano tangente en el punto? Porque como es derivable, tiene que tener plano tangente. Al ser las derivadas nulas, me va a quedar z igual a z0. Estoy pasando el z0 al segundo miembro, porque todo esto se me hace 0 por la derivada. Esto significa que voy a tener como plano tangente un plano horizontal, ¿eh? Justo horizontal en z igual a 0. ¿eh? Plano tangente horizontal. En el punto espacial, ¿no? x0 y 0, z0. Bien, acá vamos a definir punto crítico, que esto ya conocen la idea del punto crítico ustedes del análisis 1. Bueno, acá decimos que x0 y 0 es punto crítico de f de xy si sus derivadas parciales son nulas en dicho punto, es decir, que ya le damos un nombre, ¿no es cierto? Cuando tenemos un punto donde las derivadas parciales son nulas, es decir, que se cumple la condición necesaria, a esa le llamamos punto crítico. Pero también le vamos a llamar punto crítico al punto en donde no existen las derivadas, o por lo menos una de las derivadas parciales no existe, ¿cierto? ¿Qué sería la idea de, por ejemplo, tener un punto anguloso, ¿no es cierto? Como veíamos en el análisis 1, por ejemplo, una línea quebrada en punta que me forma un ángulo, una cúspide, digamos. Allí, en ese punto no tengo derivada, pero sé que voy a tener un máximo relativo ahí en esa cúspide, ¿no es cierto? Bueno, acá sería como la sombra de una pirámide, ¿no es cierto? Te da un punto anguloso allí. Y bueno, la pirámide, si la graficáramos solamente la superficie, ¿no es cierto? Estaría en la punta, estaríamos con una función parecida de f de xy, ¿no es cierto? Como superficie, y en la punta esa no tendríamos derivada, pero sin embargo hay un máximo ahí, ¿no es cierto? Bien, en esos casos en que la derivada no existe y puede existir, es punto crítico, pero puede existir algún extremo, eso se los trabaja de una manera especial, ¿no es cierto? Nosotros ahora nos vamos a dedicar fundamentalmente a los puntos críticos donde existe derivada. Bien, este es un ejemplo donde se demuestra de que por qué es condición necesaria, pero no suficiente. El tema de que exista las derivadas nulas, es decir, que exista punto crítico. ¿eh? Es decir, derivadas nulas y que exista punto crítico es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, la condición necesaria es que exista punto crítico. Fíjate, acá tengo z igual a y cuadrado menos x cuadrado. Este es un paraboloide hiperbólico que se grafica acá. ¿eh?
esto ya lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en la parte de dominio, ¿no?, en gráficas en R3. De todas maneras, es fácil ver más o menos la forma, porque si yo hago X0, estoy en el plano ZI, ¿no es cierto?, o YZ, y voy a tener Z igual I cuadrado, es decir, tengo esta parábola, ¿no es cierto? Ya tengo una línea de la superficie. Lo mismo, si yo hago I0, voy a estar graficando en el XZ. Voy a tener una parábola rama hacia abajo, justo en el plano XZ, ¿no es cierto? Que sería una parabolita acá, que aunque no esté dibujada, se entiende que se ve que hay una parabolita ahí, ¿no es cierto? Y después, según valores de Z constante, voy a tener hipérbolas, hipérbolas, voy a decir un valor de Z constante acá, voy a tener una hipérbola acá y otra hipérbola acá, y así se me va a distintas alturas de Z, me dan las hipérbolas. Y si veo Z negativos, esta se me invierte, ¿no es cierto? Se me invierte el valor al tener Z negativos, constante, y pasa a tener hipérbolas a eje X, que sería esta hipérbola y la que está por detrás, ¿no?, en un Z particular. Bueno, el asunto es que esta ecuación, esta función, genera esta gráfica. Y yo busco los puntos críticos, bueno, hago las derivadas, ¿no es cierto? Hago la derivada y me da fácil el valor, x y tienen que ser 0 para que se me anulen las derivadas, y es el único punto crítico que tengo. Sin embargo, acá no hay un máximo ni un mínimo, ¿no es cierto? Por más que acá haga esta hondonada, ¿no es cierto? Cuando yo lo hago en forma en esta dirección, es decir, en una dirección me aumenta los valores a partir del X0 y 0, sube, pero en esta otra dirección baja los valores. Entonces, esa es la idea del punto de inflexión del análisis 1, ¿no es cierto? Cuando para un lado sube, para el otro lado baja, es que no tengo extremos, sino punto de inflexión para el análisis 1, y para acá el análisis 2 se llama punto de silla o punto de ensilladura, que es donde se siente el jinete, que tiene la forma de una montura, ¿no es cierto? Bien, es decir, punto crítico, si existe punto crítico, cumple la condición necesaria, pero no es suficiente. Acá está demostrado con este ejemplo. Ahora, si no hay punto crítico, no tenemos nada que estudiar, no hay extremo seguro. Bien, antes de hacer el teorema que nos da la condición suficiente, que en realidad es condición necesaria y suficiente, las dos cosas, ¿no?, de este teorema, tenemos que hacer esta definición, que es la definición del hessiano en un punto, el hessiano de la función en un punto. Fíjense, acá está la expresión matemática, es la matriz de derivadas segundas evaluadas en el punto. Pero estas rayitas significan determinante, entonces es un número, ¿no? El hessiano es un número que es el determinante de la matriz de derivadas segundas evaluadas en el punto. Ve acá, esta se multiplica con esta, menos esta con esta, que si tenemos derivadas continuas, termina siendo el mismo valor, ¿no es cierto? Por eso queda el cuadrado acá. Y bueno, termina siendo esto un número. Bien, para la condición necesaria y suficiente de existencia de extremo local, tenemos este teorema, que dice, si z es igual a f de x es una función con derivadas de segundo orden continuas, y x0 y 0 un punto crítico con derivadas nulas. Es decir, que es un punto, x0 y 0, un punto donde la función es derivable. Eso ya lo sabemos, porque acá dice que si las derivadas de segundo orden son continuas, las de primer orden también, ¿no es cierto? Entonces, en este punto es derivable, me tiene que dar sus derivadas para ser punto crítico, me tiene que dar igual a 0, ¿no es cierto? Bien, esta sería la hipótesis. Función con derivada de segundo orden continua
y x0 y 0 un punto crítico con derivadas nulas. Y acá viene lo que sería la tesis. Si el hessiano, que es lo que definimos acá, me da mayor que 0 y la derivada segunda respecto de x 2 veces, es decir, esa que está ahí, en el punto me da mayor que 0, entonces f de x tiene un mínimo relativo en el punto. Y el valor mínimo local es la evaluación de la función en ese punto. El segundo postulado es, si el hessiano es mayor que 0, pero esa derivada es menor que 0, entonces tenemos un máximo relativo. Acá, en cuanto a la derivada segunda, tiene un parentesco, digamos, con el análisis 1. Fíjense, esta derivada es mayor que 0, tengo un mínimo, esta derivada es menor que 0, tengo un máximo. Es como para hacer una pequeña relación. En realidad, la mayor relación es que se define el criterio con las derivadas segundas, que es parecido a lo que es lo que mismo que hacíamos en análisis 1, se define qué pasa en el punto con la derivada segunda. Nada más que acá se complica un poco porque además tenemos que ver qué valor tiene el hessiano, además de esta derivada segunda. El tercer postulado dice, si el hessiano es menor que 0, acá no tenemos duda, tenemos un punto de ensilladura de silla. Ese punto de ensilladura es un punto tridimensional que tiene 3 componentes. Es decir, el punto donde se sentaría, ¿no es cierto?, el jinete en la montura, ¿no es cierto? X0 y 0, f de X0 y 0. Es decir, si yo tengo un punto crítico donde ya el hessiano me da menor que 0, lo único que tengo que hacer es conseguir el valor z, evaluando la función, y ahí estaría mi punto de silla. Mientras que en el primer postulado y segundo postulado me tengo que fijar no solo en el signo del hessiano, sino también en el signo de esta derivada segunda. Después, si el hessiano me da 0, acá puede o no tener máximo, que este es un caso que no estudiamos, pero suele pasar que son los casos donde existen infinitos máximos, infinitos mínimos, como el caso, por ejemplo, de una budinera, ¿no es cierto? Si ustedes se hacen la imagen de la budinera, tienen todo un círculo de mínimos, ¿no es cierto? Bueno, ese podría ser un caso de hessiano 0. Pero bueno, en general cuando da 0 no lo estudiamos y nos concentramos en estos 3 postulados. Entonces, resumiendo, si yo tengo hessiano, tengo puntos críticos, puede haber extremos. Si tengo puntos críticos, puede haber extremos. Si el hessiano me da mayor que 0, tengo extremos, seguro que tengo extremos. Ahora, si mi derivada segunda es mayor que 0, tengo un máximo, perdón, mínimo, y si mi derivada segunda es menor que 0, tengo un máximo relativo, ¿cierto? Ahí, profe, Menor que 0, podemos usar, sí. ahí, profe, podemos usar cualquiera de las derivadas parciales No, cualquiera no. segundas. Es esta, y en su defecto esta, la que me resulte más fácil de evaluar. ¿Por qué digo esta o esta? Porque si esta es mayor que 0, las otras no, ¿no es cierto? Es esta o esta, es decir, la derivada segunda respecto de x 2 veces o la derivada segunda respecto de y 2 veces. ¿Por qué? Porque si esto me da mayor que 0, significa que este número, ¿no es cierto?, es más grande que este, ¿verdad? Y este está en cuadrado. Entonces, si este número es más grande y es positivo, ¿no es cierto?, porque acá se resta, o estas dos son negativas o estas dos son positivas. ¿Está? Es decir, si f de x es positiva, f de y tiene que ser positiva. Si f de x es negativa, f de y tiene que ser negativa. ¿Para qué? Para que el hessiano me dé mayor que 0. Es decir, la primera parte es hessiano mayor que 0. En ese caso, este es un argumento práctico ya, ¿no es cierto? Porque
todo este teorema se deduce con esta derivada segunda, pero en la práctica se da que me puedo fijar en esta o en esta. ¿Por qué? Porque el hessiano tiene que ser mayor que 0, según él. Y me voy a concentrar según el que sea más fácil de evaluar. ¿Eh? Si esta es una función muy grande y esta es chiquitita, bueno, evalúo en esta. Y viceversa, ¿cierto? Bien. O sea, las únicas dos en las que me puedo fijar. Pero para la demostración vamos a usar esta. Bien. Bueno, y si el hessiano da menor que 0, seguro que tengo un punto de silla, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a demostrar para que no quede como si esto que fuera magia, ¿no es cierto? Bueno, para la demostración nos vamos a concentrar en el signo de delta Z. El signo de delta Z. Acuérdense que cuando vimos la definición de máximo relativo, mínimo relativo, hicimos una salvedad de que si el incremento de Z era mayor que 0, teníamos un mínimo relativo, y si era menor que 0, un máximo relativo. Bueno, esa idea de saber el signo del incremento de la función en el entorno del x0 y 0 es importante para definir si tengo un máximo o un mínimo relativo, ¿no es cierto? Bien, por eso acá, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con dos funciones acá, fíjate. Esta es una función llamada hessiano, que si no lo evalúo es una función. Una función que tiene todo esto, ¿no es cierto? Nada más que es en un xy, que sirve para cualquier xy, ¿no es cierto? Con el determinante. Y esta, si no evalúo, también es una función. Ahora, ¿para qué lo considero función? Porque me voy a concentrar en el entorno del punto, ¿ves? En el entorno del x0 y 0. No solamente en el x0 y 0, sino en el entorno. Porque acá, si bien los postulados se concentran en la evaluación en el punto, yo para saber si tengo un máximo o un mínimo relativo, necesito saber cómo es el incremento en el entorno. Por eso me voy a concentrar ahora cómo son estas funciones en el entorno. Y ahora, si nos fijamos, si las funciones son continuas, al tener derivadas segundas continuas, significa ya de entrada que la función es continua también. Las derivadas primeras son continuas y la función también es continua, ¿cierto? Significa que si la función es continua, el signo se mantiene, ¿no es cierto? Es decir, si yo evalúo en este punto, me da mayor que 0, significa que en un entorno de este punto, el hessiano va a ser también mayor que 0. Y lo mismo pasa con esta derivada. Si esta derivada en este punto, ¿no es cierto?, me da mayor que 0, significa que en el entorno va a existir un entorno donde también se mantiene el signo. Eso era un teoremita que vimos en el análisis 1 también. Cuando uno evalúa si tenía una función continua, ¿no es cierto? Y tenía el valor de un signo en un punto, un signo, la evaluación en un punto te daba de un signo determinado, existe un entorno donde ese signo se mantiene. Bueno, acá es lo mismo. Con esa idea de que en este entorno del punto, fíjate, estamos hablando del entorno, ¿por qué? Porque los xy que vamos a tomar son a partir del x0 con un incremento delta x y a partir del y0 con un incremento delta y, ¿no es cierto? Me concentro en un entorno. Y para la demostración, además, me voy a basar en la idea del Taylor de primer orden, que es lo que vimos en la clase pasada. Taylor de primer orden decía que si tenía derivadas continuas, ¿no es cierto?, en el entorno de un punto, en este caso sería el punto x0 y 0, hasta orden n, ¿no es cierto?, se podía reemplazar la función por la fórmula de Taylor. En este caso, al hablar de fórmula de Taylor de primer orden, ¿qué nos queda? La función valor en el punto más el diferencial primero, si se acuerdan. Y como es orden 1, queda hasta el diferencial primero. Y más el resto de orden 1, ¿no es cierto? Así
Si es de orden 1, llegamos hasta el diferencial primero y con resto de orden 1. Pero ahora, el diferencial primero, como tiene derivadas nulas, porque estamos en un punto crítico, ¿ve? Derivadas primeras nulas, significa que el diferencial primero no está. Ve que acá aparece la función valor en el punto, que es el primer sumando, el diferencial primero no está, porque tiene derivadas nulas, más el resto de orden 1. Hasta acá está correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazamos lo que vale el resto, es decir, desarrollamos el resto. Acá tenemos f de x igual a fx sub 0, más el resto tenía que ver con el factorial n más 1. ¿Ve? Si n es 1, significa que acá tengo un 2 factorial, que es un medio, ¿no es cierto? Y acá iba n más 1, es decir, 1 más 1 es 2 también, ¿no? Entonces tengo acá un que desarrolla como el diferencial segundo, pero el resto se evaluaba en un punto intermedio, por eso aparece acá el C. Punto intermedio entre el x0 y 0 y el xy que está dentro del entorno, ¿no es cierto? Este sería el xy. Por eso acá interviene el C con valor que va entre 0 y 1 para que dé un valor intermedio. Entonces ahora desarrollo esto. ¿Qué sería? Este valor lo pasé al primer miembro y ya tengo el incremento de la función, ¿ve? Acá ya empiezo a tener incremento de z. Y repito, lo que me va a interesar es saber qué pasa con el signo del incremento de z en este entorno, en el entorno S. Entonces, pasé este valor al primer miembro, acá desarrollo el diferencial segundo, que es la derivada segunda, repito aquí 2 veces, el duplo, la derivada segunda, repito de xy, están los diferenciales también, ¿no? Diferenciales o delta x, delta y lo tomamos como lo mismo. Acá sería delta x cuadrado, acá delta x, delta y, porque tengo derivada cruzada. Y acá la derivada segunda respecto de y, 2 veces, y el incremento de y al cuadrado, ¿no es cierto? Todo evaluado en el punto intermedio, ¿no? Con c entre 0 y 1, porque así es el resto. Entonces, ¿acá qué hago? Simplifico la notación. Yo sé que todas estas derivadas están evaluadas en el punto intermedio, es decir, en un punto que está dentro del entorno S establecido, en el entorno del x0 y 0. Y entonces tengo esto ya más para tenerlo más compacto, más reducido y trabajar. Total, ya sé que todo esto se evalúa en este punto. No estoy evaluando exactamente en el x0 y 0, sino en un punto que está en el entorno, ¿no? Bueno, sigo desarrollando para ver cómo puedo discriminar. Acá, ¿qué hacemos? Completamos cuadrado. Fíjate, este 2 era el medio que estaba en el segundo miembro, ¿no? Del factorial. Lo hemos pasado de divisor a multiplicando al primer miembro, ¿no? Bien. Sacamos factor común f de xx en los dos primeros sumandos. Este lo tiene, por lo tanto, queda delta x cuadrado. Este segundo sumando no tiene f de xx, entonces lo tengo que poner dividiendo. De tal manera que cuando multiplique, haga la distributiva y me quede de nuevo estos dos sumandos originales. Bien. Más este otro que queda sin cambio, ¿no es cierto? Ahora, esto que tengo acá, estamos recordando cómo completar cuadrado, ¿no es cierto? Esto que tengo acá en el paréntesis sería el cuadrado del primero, ¿no es cierto? Estamos tratando de asimilar a un binomio al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la técnica de completar cuadrado. Dentro del binomio este sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero, que es delta x, por el segundo, que acá vislumbro que es esto, ¿cierto? Delta y este factor. Entonces, hago el binomio, digo, el primero es delta x, más el segundo que es delta y con esta fracción,
al cuadrado. Bien. Ahora, cuando hago al cuadrado, yo sé que esto termina, en el desarrollo, termina siendo un trinomio, ¿no es cierto? Y yo acá tengo un binomio, no trinomio, ¿eh? Tengo el cuadrado del primero más el doble producto del primero con el segundo. Ahora, este cuadrado me agrega un tercer sumando que es el cuadrado del segundo, que acá no está. Entonces, como se lo estoy agregando, se lo quito al final. Menos delta i al cuadrado. Fíjense, este no queda al cuadrado porque está multiplicado por este, ¿no es cierto? Entonces se me simplifica uno ahí. Bien. Entonces, lo que se me agrega acá, se lo resto acá. Entonces ahí queda la ecuación tal cual está. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hago como un denominador en estos dos sumandos que tengo acá. ¿Ves? Me va a quedar el f de x acá arriba. Y esto que tengo acá arriba no es más ni menos que el hessiano, lo que hemos definido como hessiano. Todo valor en este punto, ¿no? Que es un punto dentro del punto cualquiera dentro del entorno. O sea que esto, reemplazando esto por hessiano, ya me está quedando la fórmula final que voy a trabajar para ver qué pasa con los signos de delta z. Bien. Con esta formulita voy a desarrollar la mayoría de los postulados. Y siempre pensando que si bien estoy evaluando en un punto cualquiera del entorno y no justo en el x0 y 0, tengo que tener en cuenta que existe un entorno, ¿no es cierto?, en el cual cualquier punto del entorno tiene el mismo signo que el valor en el propio punto, en el x0 y 0, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la mayoría de los postulados los trabajo con esta, excepto una partecita que lo voy a trabajar con esta, que es al final. Bien, vamos a trabajar. Aquí copio de nuevo la fórmula, para no tener que estar volviendo a cada rato. Primer postulado. El hessiano mayor que 0 y la derivada segunda de x dos veces respecto a x dos veces mayor que 0. Me fijo en qué, en el signo de delta z. Este es mayor que 0. Este es un paréntesis al cuadrado, o sea que mayor que 0. Este sumando es positivo. Más hessiano positivo, este está al cuadrado positivo, esta derivada segunda es positiva. Entonces tengo todo positivo. Sin amén del 2, el delta z va a ser positivo, es mayor que 0, para cualquier x, ¿no es cierto?, dentro del entorno. Dentro del entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es delta z? Delta z es f de xy menos f de x0 y 0, mayor que 0. Y aquí interviene la definición que vimos antes. ¿Ves? Paso el f de x0 y 0 al otro lado, ¿y qué me queda? F de x0 y 0 es menor que f de xy para todo xy perteneciente al entorno. Con eso, yo sé que tengo un mínimo relativo en ese punto, cuyo valor es el valor de la función en el punto. Entonces acá queda demostrado el primer postulado. El postulado 2 sale igualmente de fácil, es decir, si el hessiano es mayor que 0 y la derivada mayor que 0 y la derivada es menor que 0, nos venimos acá. Este paréntesis es mayor que 0, pero la derivada es menor que 0. Entonces este sumando es negativo. Y acá, hessiano mayor que 0, esta es mayor que 0, pero esta de abajo, que es la derivada segunda, menor que 0, también este sumando es negativo. Entonces yo sé que mi incremento va a ser menor que 0 en el entorno. Entonces digo, si delta z es esta resta, menor que 0, bueno, tengo que en el punto x0 y 0 voy a tener un máximo relativo, cuyo valor es el valor de la función en el punto.
Ahora, para el postulado 3, este es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades acá. Porque como esta derivada, en este postulado no interviene la derivada segunda como postulado, ¿qué va a pasar? Que esta derivada que tengo acá, si en algún momento se me hace cero, esto no se me va, no lo voy a poder usar esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces es ahí cuando voy a utilizar la ecuación A que vimos antes, que vimos al principio. Pero mientras sea distinto de cero, que sería el punto A puedo usar esta ecuación. Entonces voy a hacer como dos demostraciones acá para decir de que acá, cuando da menor que cero el hessiano, tengo punto de silla. Con la derivada segunda distinta de cero, utilizo esto y digo, ¿cuál es la idea de demostrar si tengo un punto de silla? Que si yo a partir del punto x0 y 0 me muevo para un lado e incrementa, y me muevo para otro lado en el dominio, a partir del mismo punto, para otro lado, y decrementa, significa que ahí no puedo tener máximo ni mínimo, voy a tener punto de silla, ¿no es cierto? Para un lado crece, para el otro lado decrece. Bueno, esa es la idea de trabajar para esta demostración. ¿Qué usamos acá? Que a partir del punto x0 y 0 decimos que no incrementamos ahí, lo mantenemos en 0, pero sí podemos incrementar x. Eso sería como ir en dirección de x, ¿no es cierto? A partir del punto me muevo en la dirección solamente de x. Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si delta i es 0, esta parte del sumando se me va del paréntesis y me va a quedar delta x al cuadrado. Y esta se me va a ir porque tengo delta i acá. Entonces me va a quedar f de xx, que acá lo pongo, f por delta x al cuadrado. Esto significa, como este es positivo siempre, delta x al cuadrado, significa que delta z y la derivada segunda tienen que tener el mismo signo. Recuerden que una vez que evalúo esta derivada segunda, ya tiene su signo, ya tiene su signo y lo mantiene en el entorno del punto x0 y 0. Entonces, el signo que tenga esta va a tener el incremento de la función, ¿no es cierto? Es decir, los dos tienen igual signo. Ahora, si yo hago otra cosa, es decir, digo que el paréntesis que está acá es nulo, eso significa tener una combinación de delta x y delta y, que ninguno puede ser 0, es decir, para que esta suma dé 0, ninguno tiene que ser 0, porque si hago los dos 0 estoy en el punto, no me estoy moviendo, ¿no es cierto? Entonces, para una combinación que me dé 0 esta, va a ser una dirección diferente a esta, porque acá el delta i es 0 y acá no va a poder ser 0. Entonces voy a estar en otra dirección a partir del punto x0 y 0. Si se me anula este paréntesis, ¿qué me va a quedar? Y bueno, 2 delta de z igual a esto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que h es negativo y este está al cuadrado, es positivo, ¿no es cierto? Entonces, para que, supongamos, si delta z fuese positivo, el f de xx tendría que ser negativo. ¿Por qué? Porque el h es negativo. Y si delta z tuviese que ser negativo, entonces el f de xx tendría que ser positivo, porque el h es negativo. ¿Esto qué significa? Que delta z y f de xx son de distintos signos. Entonces, como el f de xx va a tener el mismo signo en las dos situaciones, porque estamos en el entorno del x0 y 0, lo que me está queriendo decir es que moviéndome para un lado a partir del punto x0 y 0, delta z va a tener un signo. Y cuando me muevo para otro lado, dentro del entorno, delta z va a tener otro signo. ¿Ah? Entonces, esa es característica del punto de silla. Entonces, en ese punto, f de x tiene un punto de silla. Y el punto de silla está
en el punto tridimensional, es decir, x0 y 0, y tengo que sacar el valor z. Valorarlo acá en el punto y me da las tres componentes del punto donde está la silla, ¿no es cierto? Donde se siente el jinete, digamos. Bien, eso mientras pasa con este ítem, ¿no? Cuando la deriva es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si el f de xx es 0? No voy a poder usar esta ecuación, voy a tener que usar esta, que acá le estoy repitiendo. Si es 0, la repito acá, pero claro, al ser esta derivada segunda 0, me quedan los otros dos sumando, de los cuales puedo sacar factor común delta i. Tengo 2f de xy delta x más f de y delta y, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si nos fijamos, a partir del punto x0 y 0, yo me puedo mover delta x y delta y, ¿no es cierto? Esto que está acá lo podemos llamar delta s, que sería la hipotenusa de este triángulo. Y hago un artificio matemático para deducir qué pasa en este caso, en esta situación. Es decir, multiplico y divido por delta s cuadrado. Eso es para no afectar la ecuación esta. Fíjate, ve, acá multiplico por delta s al cuadrado y acá divido por un delta s y el otro delta s está acá distribuido en el sumando del paréntesis. En lo sumando del paréntesis. Cosa de tener también un delta s cuadrado abajo, ¿no es cierto? Entonces así no me afecta la ecuación. Pero me permite dilucidar qué pasa en esta situación. Fíjate, delta i sobre delta s, es decir, cateto opuesto del triángulo sobre la hipotenusa, me da el seno del ángulo alfa. Tengamos en cuenta que el alfa es este, ¿no es cierto? Delta i sobre delta s es seno de ese ángulo. Delta x sobre delta s va a ser el coseno. Acá de nuevo aparece el seno. Y bueno, voy a trabajar sobre esto. ¿Qué pasa si yo tengo un alfa pequeño? Si tengo un alfa pequeño, cercano al 0, voy a tener que el coseno es muy cercano al valor de 1, ¿no es cierto? Positivo, 1, casi 1. Pero el seno es al revés, ¿no es cierto? Va a ser casi 0. Entonces, este paréntesis, este segundo sumando al ser casi 0, se podría despreciar y el signo va a depender de esto, ¿no es cierto? Ahora, si el coseno es cercano al 1, es positivo. Por lo tanto, este paréntesis, su signo va a depender de la deriva segunda cruzada. Porque el coseno es positivo. Ahora, seguimos con el alfa pequeño, pero el alfa pequeño también puede ser mayor o menor que 0. Para arriba de la recta X o para abajo de la recta X, ¿no es cierto? Y eso en el seno es muy sensible al signo. Es decir, cuando sea mayor que pequeño, pero mayor que 0, el seno es negativo, positivo. Cuando sea menor que 0, va a ser negativo. Entonces, este factorcito, fíjate, este al cuadrado es positivo, ¿no es cierto? Este factorcito lo que me hace es cambiarme el signo cuando yo estoy por encima, con ángulo pequeño, pero por encima de la X, del eje X, y negativo por debajo del eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a significar? Que mi delta Z, según cómo me mueva dentro del entorno del X0 y 0, si estoy por encimita, ¿no es cierto?, de esta línea, voy a tener un positivo, y si estoy por debajo de esta línea, voy a tener un negativo. Entonces me va a cambiar el signo según la dirección que yo tome dentro del entorno de X0 y 0, me va a cambiar el signo de delta Z.
Es decir, para un lado crecerá, para otro lado decrecerá por esta situación. Entonces voy a tener sí o sí un punto de silla. Y ya con esto, que al final terminó siendo la parte más complicada de la demostración, lo que me está queriendo decir es que cuando yo tenga ese ano menor que 0, tengo punto de silla. Sí o sí, sin importar los valores de las derivadas, ¿no es cierto? Bien. Con esos 3 postulados se trabaja, por supuesto hay que acordárselo de memoria, los postulados, porque no vamos a hacer los desarrollos estos, ¿cierto? El ciano mayor que 0, tengo, es decir, primero, la condición necesaria, tengo que tener punto crítico. Si no hay punto crítico, no hay nada que estudiar. Si hay punto crítico, vamos a otro paso, que es ver qué pasa con el hessiano. Si tengo hessiano mayor que 0, tengo punto crítico. Y después, para discriminar qué tipo de punto crítico, voy a hacer, si la derivada segunda respecto de x 2 veces es mayor que 0, tengo un mínimo, si es menor que 0, tengo un máximo. Pero ahora, si el hessiano me da menor que 0, ya sé que es punto de silla, y ahí lo único que tengo que hacer es evaluar la función del punto para darme el z y tener el punto tridimensional donde está el punto de silla. Bueno, esas cosas hay que aprendérselas de memoria, ¿cierto? Bien, acá está el ejemplo. Hallar los extremos o puntos de ensilladura y o puntos de ensilladura de esta función. Normalmente un ejercicio viene así y uno tiene que empezar a trabajar. La primera parte sería hallar los puntos críticos. Entonces, tengo que derivar la función, derivar respecto de x, derivar respecto de y, y ver qué puntos críticos tengo. Acá como me da un sistema lineal, porque acá era una cuádrica, ¿no es cierto? Entonces, al derivar me da un sistema lineal, esto lo sé trabajar bien, desde el álgebra, ¿no es cierto? Y como son lineales, me va a dar un solo punto, ¿no es cierto? Porque dos rectas se cortan en un punto, salvo que sean paralelas, ahí no tendría solución, ¿no es cierto? Bien, el punto me da con estos valores. Tengo punto crítico. Entonces ahora tengo que ver qué pasa. En un segundo paso, voy y calculo el hessiano. ¿Qué pasa? Como esta era línea, ya cuando hago la derivada segunda me dan todas constantes. Pero bueno, acá suele haber una preocupación por parte de los alumnos cuando no tienen la parte teórica estudiada por ahí, porque piensan que acá no se puede evaluar, no tengo función para evaluar, entonces ¿qué hago? Bueno, lo importante es que sepan de que al ser un hessiano constante, es válido para todos los valores de x, y. Y como estamos en el punto crítico en particular, me interesa saber qué pasa en ese punto crítico, también vale este hessiano para ese punto crítico. Entonces, teniendo hessiano mayor que 0 y, ¿no es cierto?, hessiano mayor que 0 y punto y derivada segunda respecto de x mayor que 0, pues sé que voy a tener un mínimo relativo. Fíjate vos que acá, si me hubiese fijado en esta otra derivada, que es la f de derivada segunda respecto de y 2 veces, me da lo mismo, ¿no es cierto? Siendo esta mayor que 0, también se puede pensarlo con esta otra derivada también, ¿no es cierto? Mayor que 0, esta o esta, mínimo relativo, cuyo valor es evaluando la función en el punto, que acá me dio menos 10, bueno, ese será el mínimo. Bueno, este fue un ejercicio sencillo con un solo punto crítico. Acá hay otro ejemplito. Acá ya estas son cúbicas, o sea que me va a dar más cosas. Haya el extremo y punto de silla de esta función. Entonces, lo primero que hago, punto crítico. Para ello, derivo. Tengo mi sistemita. El sistemita es tratar de buscar los que me dan las derivadas 0, ¿no es cierto? Las dos derivadas 0. Fíjense que no le pongo el 0 acá, porque las derivadas no son siempre 0. Entonces hago, esto es conceptual, ¿no? Nada más.
para la práctica, si yo hubiese puesto 0 acá, el valor me da lo mismo, pero conceptualmente las derivadas no son siempre 0, sino que tengo que armar el sistema y te igualado a 0 para hallar los x y que me dan 0 las ecuaciones, obtener los puntos críticos. Fíjate vos que acá tengo una ecuación que no depende de y, entonces directamente hallo los x, tengo dos valores de x. Y esta ecuación no depende de y, no depende de x. Esta depende de x solo y esta depende de y solo. Entonces me da dos valores. ¿Qué significa que no haya dependencia una de la otra? Que puedo hacer todas las combinaciones que se puedan hacer para obtener la cantidad de puntos que sea necesario. Es decir, para un valor de x voy a obtener 2 puntos porque tengo dos valores de y. Y para el otro valor de x voy a obtener otros 2 puntos porque tengo 2y, ¿no es cierto? Y así se me hacen 4 puntos. También hay otros ejercicios donde puede ser que esta ecuación dependa de x y de y esta también de x de y, entonces voy a tener que despejar de una ecuación una variable, hacer por sustitución, que se dice, despejar una de las variables. Normalmente uno despeja de la ecuación más sencilla. De la más sencilla despeja una variable y la reemplaza en la otra. Después tiene que acordarse de cómo era la ecuación de sustitución, ¿no es cierto? Bueno, cuando sustituye la segunda, saca un valor o más valores, uno o más, y después tiene que volver a la ecuación de sustitución para saber el valor de la otra variable. Bien. Eso, bueno, esto es lo más nuevo que tienen ustedes porque normalmente no en primer año no se trabajan sistemas alineales, ¿no es cierto? Bueno, acá pueden tener sistemas de ecuaciones como este, que son alineales, que pueden tener que trabajarlo por sustitución y volverse canchero, porque es la parte más jodida, digamos, más difícil. Si uno ya sabe la teoría de Leciano mayor que cero, las derivadas mayor o menor que cero, si Leciano menor que cero me da puntos de silla o de silladura, si todo eso lo sé, la parte más complicada puede ser el hallar los puntos críticos de sistemas que sean lineales. Y la idea es tratar de que no pierdan puntos, es decir, que hallen todos los puntos, porque suponete que de acá yo hubiese sacado solamente 2 puntos, estoy perdiendo la mitad, ¿no es cierto? Entonces, para un ejercicio práctico sería como tenerlo mal, o tenerlo regular, pero bueno, en la forma que nosotros tomamos los exámenes ahora, que son virtuales, tiene que estar todo bien, ¿no es cierto? Bien. Bueno, tuvimos los puntos críticos, 4 puntos críticos. Entonces ahora vamos y sacamos el herciano. El herciano, le pongo 1, 2, 3, 4 según los puntos, Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Eso me dan los distintos hercianos. Los que me dan mayores que 0, sé que puede haber, hay extremos, y los que me dan menores que 0, sé que hay punto de silla. O sea que para el punto de silla o de ensilladura, el problema termina acá. Simplemente evaluando z en el valor del punto, y este otro también, para tener dónde está el punto de silla. Este y este. Para los que me dan mayor que 0, tengo que hacer un tercer paso, que es ver qué pasa con la derivada segunda. El herciano 1 me da menor que 0, la derivada segunda me da mayor que 0, porque el punto este son los dos positivos, entonces el valor me da derivada segunda positiva, voy a tener mínimos relativos. En este punto, cuyo valor va a ser la evaluación en el punto, de la función en el punto. ¿Y cómo? El segundo punto, que me da el cuarto punto, sería, me da negativo los dos valores, el x menos 1, el y menos 2, al hacer la derivada segunda me da negativo, me da negativo la derivada segunda, voy a tener un máximo relativo, cuyo valor va a ser la evaluación de la función en el punto. Bueno, puede haber muchas... así se va a tener que volver canchero, digamos, con los sistemas,
y tratar de no perder ningún punto crítico, digamos, cuando resuelven el sistema, ¿cierto? Pero bueno, estos serían los 3 pasos que hay que hacer para resolver. Bueno, chicos, si necesitan alguna consulta, consultan ahora.